Podemos Gracias por la iniciar. atención. El maestro Jonathan se desempeña como docente investigador y consultor en innovación, destacándose por su trabajo en el fortalecimiento de los procesos educativos mediante el uso estratégico de la tecnología. Su trayectoria profesional se ha enfocado en áreas claves como la pedagogía digital, la inteligencia artificial aplicada a la educación inclusiva, que es el tema del día de hoy, y la neurodiversidad, así como la investigación educativa y el desarrollo de herramientas EdTech orientadas a la mejora de la práctica docente. Cuenta con experiencia vinculada en sistemas de indexación académica y producción científica en plataformas de alto reconocimiento internacional como Latindex y EBSCO, lo que respalda su compromiso con la calidad, visibilidad e impacto del conocimiento científico en el ámbito educativo. El día de hoy tendremos la oportunidad de aprender de su experiencia, conocimientos y enfoque innovador en una conferencia que sin duda aportará mucho valor a nuestra práctica profesional. Y desde Ecuador recibimos al maestro Jonathan Moreira Bravo con su ponencia Educación Inclusiva, rediseñando el aprendizaje digital para todos. Muchísimas gracias, maestro. Saludos desde México. Muchas gracias, gracias por la invitación. Voy a compartir mi trabajo. ¿Sí se visualiza? Sí, maestro. ¿Está completo, no? Sí, me ayudan. ¿Sí se visualiza, Sí, no? se ve hasta donde aparecen los porcentajes de 13%, 38%. Ya. Ok, entonces estamos muy bien. Bueno, darle por la bienvenida, también bienvenidas a todos los oyentes, colegas, parte de quienes también hacen de esto posible, que es la educación, algo que siempre he dicho, siempre ha sido lo pionero a nivel internacional y lo mejor que hay en este país. Compañeros, esta conferencia no es una típica donde nosotros podemos visualizar temas, podemos decir como una narración. Lo que le he traído ahí, aparte del campo amplio que es la educación inclusiva y ahora aún más con la inteligencia artificial, es un poco tedioso en el momento de nosotros formular y crear información o crear cualquier tipo de aplicación. Pero he traído algo muy sencillo, algo para que ustedes puedan considerar y de aquí a mañana, en esta semana, ustedes puedan aplicarlos en clase. ¿Sí? Si me permiten, la ponencia ya la había dado el doctor Luis, es Educación Inclusiva, rediseñando el aprendizaje digital para todos. Quiero empezar con algo muy importante y quiero que lo considere a través del desarrollo de la ponencia. Es el tema que he traído para aquí, para ahorita, ¿no? Hoy, en algún momento, en alguna instancia de aquí de Latinoamérica, existe un estudiante que está frente a una pantalla, está conectado y tiene un dispositivo. Puede ser una tableta, un teléfono o una tablet. Está dentro del sistema, sabemos. Y sin embargo, no está aprendiendo. Nadie lo ve fallar y sin embargo no está aprendiendo. ¿Por qué técnicamente él está presente? Porque él está dentro del sistema, está dentro de una tablet. ¿Y por qué le digo ahora que en el desarrollo vamos a poder despejar esto? Es que nosotros, a aquellos y especialmente estudiantes, lo llamamos la exclusión invisible digital. Consideren este término, exclusión invisible digital. Y ahora, como docentes, nosotros hemos decidido ignorar. Y es algo que no debemos hacerlo, pero se lo está haciendo. Algo importante, una pregunta que me ha gustado siempre compartir con ustedes y la comparto con mis colegas, es que si el aula digital incluye a todos los estudiantes o solo estamos trabajando con los estudiantes que ya vienen con aquellas ventajas. Es algo muy importante. Dentro de estos mitos, tenemos tres tensiones de estructura en esta ponencia. El primero es que digitalizar no es incluir, ¿sí? Que tener un dispositivo no es tener un acceso al aprendizaje. Que la tecnología de ahora que tenemos y que es mucho, tampoco ya tiene igualdad. No todos comparten. ¿Cuál sería la realidad? Incluir la primera parte, diseño intencional,
el acceso como punto de partida y el aprendizaje como un proceso activo. Entonces, todo esto en equidad sería una decisión pedagógica. La educación digital no fracasa por falta de tecnología, fracasa por el diseño inclusivo. Todos sabemos qué significa la educación inclusiva. La UNESCO lo propone hoy un cambio, podría decir un poco de lente, ¿no? Durante décadas hemos entendido que la inclusión, desde el modelo médico, como le podemos llamar, el estudiante tenía el problema y nosotros, el docente, teníamos que adaptarlo. Hoy la ciencia pedagógica nos dice algo completamente diferente. El problema no está en el estudiante. El problema está en las barreras que el diseño de currículo ha realizado. Miren estas diferencias que les voy a mostrar. ¿Sí? Tenemos el modelo médico rehabilitador versus el modelo de diseño universal. ¿Qué nos dice la primera parte? El estudiante tiene el problema, ¿sí? Pero no nos dice sobre el currículo tiene la barrera. Nos dice que adaptar es remediar déficit, pero diseñar puede ser una anticipación a la diversidad del estudiante. Antes las aulas especiales eran la solución. Ahora tenemos las aulas flexibles como un principio. ¿A quiénes influye la educación digital? Tenemos un gran marco dentro de la neurodivergencia. Tenemos la parte cognitiva, sensorial, lingüística, socioeconómica, emocional y motora. Quiero parar un momento aquí, que es muy importante en la educación inclusiva, es que el currículo que manejamos nosotros en América Latina, y ya revisado por varios estudios, nos dicen que todavía nosotros en este tiempo estamos cargando el currículo, las adaptaciones a todo el curso en general. Un ejemplo, no estamos viendo ya a los chicos que tienen esta neurodivergencia, un ejemplo, la dislexia, que tienen TDAH, que tienen altas capacidades, que tienen dificultades. Tampoco en la parte sensorial, los que tienen baja visión, los que tienen problemas auditivos. También hay algo muy importante que se viene dando, es que también en la parte lingüística tenemos los estudiantes que tienen, aparte de su lengua materna, están estudiando con aprendizaje de lengua español. También tenemos inconvenientes. En la parte socioeconómica tenemos también que no todos los hogares tienen disponibilidad de Internet. Y en lo emocional también estamos dejando que nuestros estudiantes vengan con problemas familiares, con problemas sociales, ¿sí? Y la parte también fundamental que muchas veces también dejamos de considerar son a los niños que tienen movilidad reducida en la parte motora. Esto es algo que nosotros como docentes, como profesionales, nosotros debemos ayudarles a estos niños, muy importante. Y para eso se ha creado la EIA, ¿sí? Muy importante que nosotros tomemos la responsabilidad de gestionar todo lo posible con todas las herramientas posibles y las adaptaciones que nos pueda dar el gobierno. Esta parte no ha sido algo que viene desde ahora, no es un tema moderno, ya tenemos desde muchos años, desde el año 48, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasando por la Declaración de Salamanca, ¿sí? El DUA, muy importante, y hasta ahora, que es algo que ha transformado y que nos da la oportunidad de quienes hacemos educación inclusiva, nos permite a nosotros desarrollar ya no solo con contenido, sino que también dándonos la amplitud o migrando hacia la tecnología. La tecnología no es que nos quita, sino que la tecnología nos ayuda a que nuestro ciclo de planificación mejore, que es la convergencia del DUA con la IA generativa. Esta parte del diagnóstico es muy importante porque nos da tema
muy interesante. Estudios del Banco Internacional de Desarrollo, como el OCDE, realizados en México, Chile, Ecuador, Perú y otros países de Latinoamérica, nos dice que 9 de cada 10 docentes latinoamericanos no alcanzan el nivel competente para realizar estos temas. Es una situación preocupante, pero a pesar de todo, no perdemos la fe. Esta parte, como le decía, es parte de nosotros como docentes, nuestra responsabilidad llegar a los estudiantes. También tenemos esta parte de la brecha. Podemos ver que Argentina, Chile, Brasil y México, ¿sí? En la parte urbana, nos dice que hay oportunidades más de disponibilidad de Internet. Pero asimismo también vemos que también se disipa en la parte rural. Sabemos que no hay cobertura. En las partes de los otros países restantes como Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Guatemala, en otros países más, baja rotundamente toda esta amplitud que tenemos para ellos como para poderlos explotar. Bueno, aquí tenemos un pequeño que les he querido traer sobre las adopciones de IA. Es muy importante, creo que es algo que debemos como docentes considerar, que tanto los factores que no nos permiten, por la brecha que aún tenemos que esperar que los gobiernos hagan todo lo posible, pues es tanto en la parte de la infraestructura, la adopción de tecnología, la parte de la gobernanza, el talento, los factores de habilitantes también es muy importante para nosotros, que se hagan todos estos cambios. Compañeros, colegas, quiero entrar antes todo al marco del DUA. Es la parte interesante, creo que es la parte que a todos nosotros nos permiten partir sobre todo el diseño del aprendizaje o la inclusión de estos alumnos con neurodivergencia. Es importante que nosotros veamos de dónde nace. Sabemos que el DUA fue creado por David Rose de la Escuela de Posgrado de Educación en los años 90 y su base no es pedagógica, es neurocientífica, que lo es importante. Ahora, cómo la neurociencia ha trabajado con estos niños, cómo se está incluyendo ahora que la neurociencia sea parte importante y está muy ligado con el DUA. Tenemos 3 tiempos, podemos decir, que le he traído para poderles compartir con ustedes el por qué, que es la red afectiva, el qué, que es la red de reconocimiento, y el cómo, que es la red estratégica. ¿Sí? La red afectiva. Aquí es algo muy interesante porque es la primera parte del estudiante, ¿sí? De cómo él recibe la información. Y es algo que en países como el Ecuador tenemos 4 regiones, 3 regiones que es costa, sierra oriente y la parte insular, pero en estas regiones, y creo que le pasa a la mayoría de los países de Latinoamérica, es que estas regiones tienen diferentes tipos de, les podríamos decir, en la parte cultural, en la parte gastronómica, en la parte de su propio contexto. La costa es muy diferente que el oriente, porque en el oriente tenemos estudiantes con lenguas nativas. En la sierra también tenemos multiculturalismo y multibilingüismo en nuestra red. Entonces, si nosotros queremos complementar, abarcar para que nuestros estudiantes tengan el mismo contenido, nosotros tenemos que desde el principio evaluar, ¿sí? Tenemos que sostener el esfuerzo, tenemos que autorregular las emociones, tenemos que conectar el contenido con el contexto vital que ellos viven. De ahí nosotros podemos crear con estos contextos de hacer un diagnóstico, podemos crear diferentes tipos con la inteligencia artificial, que por el momento no viene al caso, pero sí quisiera traerlo, es que podemos crear chatbots motivacionales, gamificación adaptiva, retroalimentación positiva en tiempo real, de que todo el estudiante ya no se vea abrumado porque no le está llegando el contenido a ellos.
Ahora, vamos con la parte del reconocimiento. Es algo también que me llena a mí de orgullo ver a docentes con primaria cómo llegan a los niños de diferentes formas. Hay niños que le enseñan a leer cantando, hay niños que se les enseña a leer compartiendo escritura, leyéndole poemas, leyéndole cuentos. Entonces, esa es la educación inclusiva. ¿Sí? No solo dejar que los niños se desarrollen porque la mayoría aprenden diferente, sino que también darle la oportunidad que aquellos estudiantes que no puedan buscarles un medio de cómo llegarles a ellos. Mucha información, tenemos los glosarios, tenemos los mapas, la infografía, los audios, tenemos mucha información y todo también esta información lo genera la IA. Si el docente ve que su trabajo de planificación, sé que es un poco tedioso y quiere ayudarse con la tecnología le puede ayudar y está apta para ayudarle. El cómo, la red estratégica. Esto es algo que me gusta y creo que ya se está haciendo en la mayoría parte de las instituciones, es que nosotros ya estamos llevando cada institución, aparte de las planificaciones del currículo general que nos entrega el Ministerio de Educación, las instituciones están creando ya sus propias planificaciones, sus propias ayudas. Ya tenemos asesores que pueden ayudar en rúbrica, que pueden ayudar en portafolios, que pueden ayudar en proyectos. Tenemos instituciones aliadas o como instituciones dentro del interno del Ecuador, como es el DS, el UDAI, que nos ayudan con esos niños para esos tipos de discapacidades que nos ayudan ellos siempre. Entonces, tenemos que nosotros también buscar y tratar de buscar cómo nosotros ayudarles a este tema. Y el DUA 3.0, siempre he dicho, es algo que desde que cambió su metodología a ser parte de neurocientífica, es lo que me ha encantado y es parte de estos procesos que a mí siempre me han ayudado a crear y en el desarrollo de un programa que les quiero dar a enseñar más después. Algo muy sincero es que tenemos estudios ya realizados. Tenemos el de Scientific Report de Nature del año 2025, en el cual 2.473 estudiantes en 87 instituciones se realizó los tres ejemplos que vimos. ¿Sí? El primero, sin duda, el crecimiento, si podemos verlo, es un crecimiento sustentable mejor, pero si ya podemos colocarle cada principio, añadirle cada principio, vemos cómo se va desarrollando el rendimiento general. Y el estudiante de riesgo también, el estudiante también comienza a mejorar y perder. Pero lo más importante en esto es cómo el rendimiento, cómo el estudiante, el niño, extrae todo ese conocimiento. ¿Cuál sería el cambio de paradigma que tenemos aquí? ¿Sin el DUA o con el DUA? Sin el DUA, he enumerado las mejores, un texto para todos, lo que le vendría a decir, ¿no? Alguien quiere enseñar, un docente quiere enseñar, pero tenemos niños con neurodivergencia, tenemos con dilexia, TDAH, tenemos con niños con problemas de visión. ¿Y cómo lo haríamos nosotros? ¿Cuál sería esa contraparte? Texto, tal vez niños lo podríamos hallar con el audio, tal vez creando una infografía dinámica, tal vez mostrándole un video, que sería muy interesante, que todos aprenderían por igual y le daríamos la oportunidad de los niños que no tienen esa capacidad, también que ellos tengan esa oportunidad. Otro punto, el examen escrito único, como una sola solución. No he sido yo parte de eso y no me gusta porque no todos tienen el mismo conocimiento, no todos saben nadar, no todos saben trepar, pero sí podemos nosotros en diferentes medios. La evaluación va a ser la misma, pero diferentes medios. Hay algo interesante que a mí me gustó y quiero traerlo en una forma rápida, es el Notebook ALM. Tiene algunas informaciones muy importantes para el docente que le pueda ayudar y también que el docente también pueda ver que dentro de un texto pueda crear audio, puede crear video, puede crear podcast, puede crear palabras, puede crear un pequeño tarjetas con preguntas. Hay diferentes formas de hacerlo, diferentes de formas de cómo llegar.
He marcado esta parte, que el estudiante tiene el problema, lo vemos así, pero realmente el currículo es que tiene la barrera. El currículo es que tiene que ser flexible. El currículo es que tiene que trabajar mucho más. La IA como sustituto del docente, no creo, aunque ya se están haciendo proyectos a niveles internacionales, en mi caso no creo que esto vaya a sustituir el docente. Aquí entre ustedes que son docentes, hay algo que no nos va a cambiar, es el amor, las emociones, el sentimiento que la inteligencia artificial y que los programas no pueden generar. La IA no va a darle un abrazo, no va a comprender a un estudiante, no lo va a escuchar con emociones como lo escuchamos nosotros los docentes. Sí. Y lo que yo sí digo que la IA es una herramienta amplificadora y que nos ayuda con el DUA. Entonces, para mí esa parte es muy, muy aceptable de que eso no va a pasar, y si quisiera, no estaría yo del 100% de acuerdo. No sé si ustedes, compañeros, pero eso no va a pasar. El talento del docente es mucho más que una inteligencia artificial. Pero tampoco podemos descartarla, que la inteligencia artificial nos ayuda a mejorar muchísimo. Y eso, téngalo por seguro que es algo real. La arquitectura, antes de avanzar con este tema, quisiera ponerle un ejemplo. Hace unos días tuve la oportunidad de participar en un proyecto sobre cómo un chatbot puede ayudar a los estudiantes. ¿Sí? Como primera parte podemos tener esa relación del chatbot con el estudiante, pero que el docente controle todo el procedimiento. Y hay algo muy interesante que la inteligencia artificial hace ahora, y que especialmente es algo fundamental, son las herramientas que debemos utilizar para mejorar, es que ya nosotros podemos controlarla, como controlar, como colocar en un cajón, ¿sí? Diferentes tipos de papelitos o de bolitas, como para hacer un ejemplo, y que no se puedan con el viento dispersar. Asimismo, nosotros podemos hacerlo. Podemos crear ya chatbots que estén dirigidos a los estudiantes para su debido problema neurodivergente que tengan. Podemos darle chatbot para un niño que tenga inconvenientes con dislexia, o un niño que sea TH, a un niño que tenga inconvenientes con la parte de la visión. Entonces, sí se puede hacer eso. Y aquí entramos un poco a esta arquitectura. Es que la primera parte de la capa de acceso, que es la inclusión de dispositivos, como se dice, ¿no? Que es un piso mínimo, es la conectividad de dispositivos, plataformas, pero que garantice, ¿no? Que garantice que no se desprenda, ¿sí? O no se confunda con la inclusión real, sino que se siga tratando de que sea la plataforma para que nosotros tengamos esa parte de que nosotros podamos crear. ¿Cuál sería la capa de participación, la inclusión del proceso? Bueno, este nivel es intermedio, donde vive realmente el DUA, ¿sí? Es la parte multimodalidad que le hemos dado, que es el escuchar, el audio, en el video, ¿sí? Eso. Y también la parte de que el estudiante tenga esa participación con esas tecnologías, que el estudiante ya se adapte a esos cambios, que ya el estudiante ya consuma esa tecnología, que ya no se quede rezagado, que ya sea a la par, que ya él pueda transferir información, que le pueda consultar, y que la tecnología le comience también a resolver cuestiones. Pero estas cuestiones no es que se resuelve de una forma de que al estudiante se lo va a crear, dice uno, de que todo puede copiar, no, sino que sea de la parte de que tenga retroalimentación, de que sea metacognitivo, y que ya se lo puede lograr.
La tercera capa, como el aprendizaje significativo, la inclusión de resultados, es el techo, ¿sí? Es la transferencia real del conocimiento. En este proceso ya queremos ver que el estudiante ya maneje la información, ya sea co-creador, ¿sí? Que ya no solo sea alguien que esté consumiendo, sino que ya la tecnología le dé la oportunidad de crear sus propios contenidos, de sus propios criterios, de su propia lógica. Es muy importante. Aquí hay algo que también quisiéramos que no consideráramos, que es que la diferencia entre la primaria con la secundaria no se maneja con la misma arquitectura. No se va a manejar siempre, porque si nosotros le enseñamos tecnología de estudiantes de secundaria a estudiantes de primaria, vamos a realizar una carga cognitiva. Y asimismo, de mostrarles a los estudiantes de secundaria trabajar con arquitectura de primaria. Lo estamos subestimando. Entonces, no debemos hacer eso, debemos dar énfasis. He considerado algunas dimensiones entre el foco cognitivo, el rol del estudiante y a recomendada, DUA, énfasis. También algo importante es el riesgo ético y la herramienta de anclaje. Aquí vemos o podemos hacer una pequeña comparación entre el foco cognitivo, reducción de carga cognitiva, intuición, concreción, con la parte secundaria, que bueno, ya se tiene más abstracción, pensamiento crítico, metacognición, ya que la inteligencia, la tecnología nos ayuda para que estos estudiantes ya procesen su propio pensamiento, sus propios conceptos. El rol del estudiante, perdón, el estudiante explora mediante guiado, los juegos son estructurados y los estudiantes de docentes ya son creadores de contenidos, son agentes autónomos. Y para utilizar guías recomendadas, yo creo que serían las que son tipos visuales, las que se pueden crear gamificaciones, las que se puedan utilizar de texto a voz o de texto a videos, también se puede crear. En la parte de secundaria también se pueden utilizar las que son generativas, las que crean proyectos de investigación y las que son de chatbot socrático, ¿sí? El DUA, tenemos que en los de primaria tenemos que captar y sostener el interés. Sabemos que es un proceso que se debe generar con los niños pequeños. Y ya para el colegio, pues, bueno, es esta parte fundamental de que ya comiencen a crear, como le había antes dicho, argumentar y tengan, pues, ya la amplitud para que ellos puedan proponer soluciones. Algo del riesgo ético, que sí lo vamos a conversar, es que a la IA tampoco se le puede dejar que ella abarque toda la información sin darle su propia, en este caso, ley ética, ¿sí? Porque no podemos dejarle a los niños muy pequeños a sola con la tecnología. Tiene que ser controlada, tiene que tener un marco ético también. Y también la parte de los chicos también de secundaria que manejen, también no aprendan a que hagan las tareas. Bueno, esto es algo fundamental cuando hablamos de plagio o que dependan directamente de su creación. Cuando van los chicos y le mandamos a hacer un trabajo, ellos van a ChatGPT, van a Gemini o van a cualquier IA, ellos copian tal y cual la inteligencia artificial le ha dado. Entonces, nosotros los docentes, ahí esa parte también tenemos que actuar. También tenemos que enseñarles a manejar también. Okay. Aquí tengo un pequeño ejemplo generado por la IA para que tengan conocimiento, ¿sí? Es una demostración de DUA más IA, no es teórica sino práctica, para darle un poco de mostrarle. Tenemos tres tipos de estudiantes, ¿sí? Tenemos el estudiante A que vive en zona urbana, pero que tiene TDAH, ¿sí? El perfil es del 30%, sí, de aprendizaje, ¿no? Tenemos el estudiante B que vive en la parte rural y de baja visión.
él decae al 20%. Y tenemos un tercer estudiante, ¿sí? Hablante L2, que es una segunda lengua, aparte de la lengua indígena, acá como es Shuar, Ashuar, Safiki, también hablan el español. Entonces, tenemos tres tipos de estudiantes. Vamos a crear un poquito, sí, perdón, a aquellos tres estudiantes, nosotros le incluimos activar textos a voz, a todos tres. Mire lo que genera, ¿sí? El estudiante que tiene problema de visión, escucha, le ayudamos. Tal vez él no puede ver la pizarra, pero si le mostramos con alguna inteligencia artificial, con proyector o con tipos de cualquier que transmita de texto a voz todo lo que se está realizando, estupendo. El estudiante ve, incrementa y mejora su aprendizaje. Aparte de esto, si también le integramos gamificación, ¿qué generamos? Que se vaya incrementando. Mire, el niño con TDAH, sabemos que por ley, ellos les gustan esta parte de los juegos, esta parte de los multimodales son muy buenos en ellos, incrementamos su capacidad. Aparte de esto, también activamos la traducción del IA. ¿A quién le ayudamos aquí? Al niño que tiene los dos tipos de lengua, su indígena y el tipo de lengua materna, en este caso, perdón, el español. Y por último, y lo importante, si generamos todo este contenido más DUA y con IA, miren lo que sucede. Miren lo importante que estamos viendo que la inclusión educativa con la inteligencia artificial, cómo le ayudan al docente a mejorar, no solo al docente, cómo le ayudan al estudiante a que el aprendizaje de ellos sea de una forma mejor, diría de una forma de que ellos captan a su naturaleza. Es algo que para mí me gusta mucho y que lo he realizado y sí he visto las mejoras. El cambio de la IA. ¿Qué nos ayuda a nosotros como docentes? ¿Qué nos ayuda a nosotros como docentes? Miren, antes para hacer niveles de complejidad, para rediseñar, nos tardábamos 3 horas. Con el uso de la tecnología, de la IA, nosotros pasamos a 10 minutos. Súper bueno. Texto adaptado a la lectura simplificada. 45 minutos. Ahora, con el buen uso de la tecnología de la IA, solo tenemos 2 minutos para realizar. Ejercicios diferenciados por perfil. Si tengo un niño con discapacidad de dislexia, de TDAH, tenemos de TDA, tenemos niños con autismo, podemos nosotros crearle ejercicios diferentes a aquellos niños. ¿Y cuánto nos demoramos nosotros los docentes en realizarlo? 5 minutos, con el buen manejo de la tecnología. Una rúbrica para los niños, para los chicos de colegio, para la secundaria, para evaluarle la capacidad de comprensión, de contenido, ¿sí? De exposición. Podemos crearle rúbrica y lo que se demora son 5 minutos. Porque si ya tenemos nosotros el contenido, tenemos el PDF de lo que queremos que ellos realicen, nosotros podemos ese PDF dárselo a la inteligencia artificial y que nos cree una rúbrica que nosotros vamos a dar. Ahí le vamos a dar nosotros todos los ítems que la rúbrica va a tener. La inteligencia nos va a ayudar. Retroalimentación personalizada. Esto es algo de maravilla que ha mejorado hasta incluirla dentro de los chatbots. Ya nos están ayudando muchísimo. Vuelvo y repito, les voy a mostrar en un ejemplo
que cómo genera, y es algo súper muy bueno para los estudiantes. He traído como forma de pregunta, sí me gustaría que lo anotaran, ¿sí? Las barreras que tienen ustedes como docentes en su institución. Primero, infraestructura y conectividad. Si es su caso, usted evalúe. Currículo rígido institucional, si el currículo no está pegado, también. Falta de software adaptativo, que muchas veces en las instituciones también falla. Formación pedagógica del docente es algo que no es culpa de nosotros los docentes, pero es nuestra responsabilidad de estar actualizándonos con las tecnologías. Y si les digo de corazón, hágalo, actualícese, que va a ser mucho mejor su clase. La brecha socioeconómica del aula y el tiempo de preparación del docente en el currículum, en planificación, en adaptaciones, en todo lo que el docente tiene que estar preparado para dar clase. Colegas, compañeros, este es un tema que lo he venido trabajando en un artículo científico que desde el primer momento les dije que lo considerara, es la exclusión invisible digital. Es la parte de que nosotros, el sistema, mejor dicho, educativo, ve que el estudiante esté conectado a una tecnología, a un dispositivo, pero no tiene control. Y esa realidad es que nosotros no la estamos considerando. Decíamos, tiene el dispositivo, tiene la conexión, tiene la plataforma, pero no participa activamente desde el aprendizaje. Porque el diseño, ¿sí?, pedagógico no responde a su perfil cognitivo, cultural o sensorial. Ejemplo, un niño que con su lengua materna, en el caso de mi país, yo sé que en nuestros países de Latinoamérica también existe, le demos nosotros pura información en español y no ayudarle con su lengua materna. ¿Qué tan importante sería que a estos estudiantes nosotros le ayudáramos con tecnología de su lengua materna? Sería súper bien. Algo muy interesante. Tengo aquí unos pequeños estimaciones, ¿sí? Nos dice que el 40% del estudiante es conectado, pero sin interacción pedagógica. No hay quien revise, no hay docente quien pueda evaluarlo. 62% del aula digital que usa un solo formato de contenido para todos. ¿Sí? Es muy alto, no hay estos cambios que se deben generar. Y el 78% de docentes que nunca han recibido formación en DUA o IA inclusiva. Entonces, compañeros, colegas, es algo muy importante que nosotros debemos trabajar para nosotros poder ya la IA inclusiva sumarle al DUA y en sí a la planificación de currículum. También algo que he podido considerar son las 3 capas de la inclusión invisible. ¿Sí? La exclusión de representación, como le había indicado, el estudiante con dislexia, baja visión o que habla una segunda lengua, reciben el mismo PDF que el resto de los otros estudiantes. Y si estamos trabajando conectados, es algo que debemos considerar. La exclusión de participación. La plataforma solo acepta textos escritos. Imagínense el inconveniente con los estudiantes de TDAH, con disgrafía o que tengan algún inconveniente con expresión. Y por último, tenemos la exclusión de motivación. El contenido no tiene ninguna conexión con el contexto cultural, socioeconómico o de interés del estudiante. Entonces nosotros debemos, por ley, es nuestra responsabilidad crear mediante el DUA y con la inteligencia, llegar a esos estudiantes a sus intereses, a su parte sociable, a su cultura.
Es importante cómo nosotros podemos mejorar todo aquello. Y yo vuelvo a repetir, a mí me gusta la palabra, este término de responsabilidad, pero ya es nuestra responsabilidad como docente. ¿Cómo el docente detecta la exclusión invisible? ¿Cómo podemos nosotros poder tener esa iniciativa, ver que si realmente mis estudiantes con la información que les estoy dando están aprovechando? Vemos estudiantes que están callados, están conectados, están callados. No hay una plataforma que nos ayude a ver si el estudiante realmente está trabajando. Y nosotros tenemos que participar en aquello. Está tímido, poco participativo, barrera de expresión o de idioma, ¿sí? También no entrega tareas digitales, ¿sí? Es irresponsable, no tiene motivación, repite el curso, tiene dificultades cognitivas, tal vez el currículo sin el diseño no esté funcionando en aquello, tenemos baja participación, muchas veces cuando le creamos foro, cualquier programa, vemos el desinterés, ¿sí? O aún más, que siempre es algo que muchas veces he escuchado, pero que realmente no se debe lograr, es que aprobar a un niño sin que pueda comprender. Debemos hacer lo sumamente posible para que ese niño lleve las partes básicas relacionadas a su neurodivergencia y relacionado a su contorno, a su entorno, a su cultura, a su idioma. Las herramientas. Aquí es algo importante y esta se la dejo a conocimiento de ustedes. Sé que deben conocer muchas. Yo me gusta mucho ChatGPT, tiene sus pros, tiene sus contras. Gemini tiene sus pros, tiene sus contras. Clouds es mejor para ciertas cosas, pero no para tales cosas. Gemini es bueno para crear cuentos interactivos, ¿sí? Entonces, podemos buscar en todo el conjunto de herramientas, podemos buscar la que mejor se adapta al principio del DUA y también al principio pedagógico. En esto sería lo de inclusión. Aquí tenemos de la capa 1 y la capa 2 que veníamos viendo, ¿sí? De cómo recibe el estudiante y cómo desarrolla el estudiante el contenido. Tenemos a Khan Academy, ¿sí? Más tarde. Esto trata de ser tutorial, es adaptativo, ¿sí? Trabaja mediante guía en idioma español, ¿sí? Y elimina la exclusión de participación por reading. Tenemos también Natural Reader, ¿sí? Que genera texto audio, que nos ayudaría muchísimo para los niños con dislexia y con los niños de baja visión. Tenemos a Magic School AI, ¿sí? Que es para docentes, diseñado específicamente para crear planes de DUA, adaptaciones curriculares y también pues para que manejen una audiencia más grande y puedan compartir. Aquí hablábamos que justamente hace unos minutos le hablaba ChatGPT y Gemini. Estos son muy buenos para ustedes crear contenidos de ejemplo. Quieren ustedes un video, quieren ustedes un audio, ustedes les pueden pedir que le creen un video. Si ustedes quieren que sus estudiantes trabajen en una mesa con podcasts, ustedes les pueden indicar cómo realizar. Es tan importante también en la forma de traducir que nos ayudan tanto a los niños que manejan su lengua materna a que ellos también puedan saber y comparar también, ¿sí? Creando prompts que les ayuden a comparar y ellos a mejorar también su parte lingüística, sería muy importante. En la parte 3, que ya viene siendo el aprendizaje del desarrollo, lo que el estudiante ya promete dar, ¿sí? Tenemos Kahoot, tenemos Quizlet, generan preguntas desde la materia docente, en diferentes formatos, muy hermoso. Te hace una pregunta y le pide 4 o 5 opciones y dice, bueno, de las opciones de una retroalimentación de las opciones según lo seleccionado. Ejemplo, si el estudiante seleccionó una mal, le dé una retroalimentación de por qué seleccionó y le diga y le ayude a generar que para la próxima
la pregunta es aquella. Un ejemplo de ABCD, la pregunta A es la pregunta correcta y las otras preguntas incorrectas. Tenemos Canva, que creo que lo hemos utilizado todos los docentes, ¿sí? Es un poco más, lo veo más a los docentes, no mucho a los estudiantes, pero también sería importante que los estudiantes también puedan aprender a manejar. Tenemos Deal, Google Translation, es fascinante en la parte de la conversión, de la traducción. Tenemos Meet, que es parte de hacer clases, es muy importante. Nos dice que tiene más de 60 idiomas, es gratuito y también podemos nosotros utilizarlo para crear nosotros un pequeño nicho con mis estudiantes. Puedo crear un pequeño grupo que les guste la música, que les guste las matemáticas y nosotros poderles ayudar a crear más información, darles más información a ellos para que ellos puedan acatar todo eso. Y sería muy importante. Bueno, para presentarle un estudio, la brecha no es el acceso a la herramienta, sino el propósito pedagógico. Vemos que más del 40% utilizamos ChatGPT, cerca del 20% Gemini, Copilot mantiene su 12.3, Canva, como le habíamos diciendo, y otras guías también en un corte. Pero todavía vemos docentes que no utilizamos ninguna de aquellas. Bueno, en la parte de evidencia, más era la parte de los datos donde están las fuentes realizadas. Me gustaría participar esto antes que se me termine el tiempo. Es sobre la ética. En la ética tenemos 4 riesgos académicos que debemos considerar. Primero es el sesgo algorítmico cultural. Es muy importante esto. Tenemos que controlar al algoritmo de que no nos genere sesgo. Ejemplo, los niños en una ciudad X, hay 4 o 5 niños que vienen de diferentes lenguas maternas, de diferentes provincias. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que esos niños manejan diferentes términos, diferentes culturas, y debemos tratar de que la tecnología mejore aquello y que no cree falsas expectativas para que los niños no se equivoquen. Como segundo punto tenemos la privacidad de datos menores. Esto es muy importante. En el Ecuador, en mi país, ya hay una ley. Ya hay en el año pasado sanciones por aquello. Debemos ser muy explícitos con mano quirúrgica al momento de crear información y que esa información no genere en el estudiante más allá de doble sentido. Un ejemplo, hay programas que los estudiantes a veces, no porque ellos quieran, ponen una palabra, la inteligencia lo genere y se comienza a crear malas informaciones. Debemos tener los docentes muy en cuenta esto. Debemos manejarlo muy bien. La privacidad de los datos menores debe ser algo muy prioritario. No debemos darle a cualquier ChatGPT o cualquier información o hacerla divulgar. No, hay que saber tratar de la mejor forma. Dependencia cognitiva, bueno, no siempre estar con la IA, no siempre hacer la parte, sino que debemos ser un poco estrictos, debemos manejar la parte de que la necesitamos, la parte progresiva que no la necesitamos. ¿Sí? Tenemos que también al niño decirle que la parte cognitiva, el desarrollo debe ser propio de él y no que la inteligencia genere todo el contenido. El estudiante, por diferentes modos, debemos nosotros evaluarle, es lo que el estudiante ha encontrado, lo que el estudiante ha formado, lo que el estudiante ha construido, no el contenido, porque el contenido puede estar un 99 bien, sino que lo que el estudiante ha aprovechado de ese contenido. Por último, tenemos amplificar la brecha digital. Bueno, esto también no es parte de nosotros, pero nosotros podemos seguir mejorándolo. Como les decía, es la parte que nosotros debemos estar actualizados, es importante. Los 5 principios del docente ético en la era IA.
Mire, es algo de corazón y ustedes y nosotros no vamos a tener ni un inconveniente. La transparencia, comunicarle al estudiante, a la familia, cuándo y por qué se está usando la IA. Si usted crea un chatbot y lo envía por WhatsApp al estudiante y el chatbot es para que los niños hagan una redacción y el chatbot le diga, mejor dicho, comparta y le pueda ratificar o le pueda ayudar en ver los errores gramaticales, puntuaciones. Nosotros tenemos que al padre de familia, ¿sí? Al estudiante, decirle cuál es el motivo. La equidad, garantizar que todos los alumnos por sí tengan y usen la tecnología. Autonomía. La IA es potencia, ¿no? Sabemos que hace muchas cosas y en este tiempo hace cosas que están fuera de la comprensión de nosotros, pero también nosotros tenemos que hacerlo nuevo. ¿Sí? La privacidad, como les venía diciendo, los datos de los estudiantes son sagrados y hay leyes que, por ende, debemos nosotros cumplir. Y por último, tenemos el pensamiento crítico, ¿sí? Esto es cuestionar la salida de lo que genera la IA. No todo lo que la IA nos da es real, debemos compararla. Algo que a mí me ha gustado y me ha funcionado es que cuando usted tenga una información, haga relaciones, ¿sí? Relaciones entre IA. Un ejemplo, saqué una información de Gemini, la voy a comparar con ChatGPT, a ver qué piensa de este tipo de información, qué piensa al respecto, que me dé recomendaciones, que vea las brechas, que dónde está el error. Son cositas que nosotros podemos generar. Y tengo un avance regulatorio. Creo que nos está ganando Chile, ¿sí? Sí, nos sigue, bueno, aparte de Estados Unidos, nos sigue Colombia, México, Ecuador, Perú, y en sí también tenemos todos los otros países de Latinoamérica. Queridos compañeros, colegas, eh, como dice la frase, el futuro no es digital, es inclusivo, o no será. Siempre tengan en consideraciones que todo lo bueno que hagan ustedes con la tecnología es para el bienestar de sus estudiantes. Algo que siempre me llevo desde mi docente, desde que me creyeron en mí, desde que me enseñaron las vocales, es que el amor y la parte emocional, sentimental de un docente no lo va a cambiar la tecnología. Tengo un pequeño cierre, ¿sí? Hagan su diagnóstico en su aula, cuestiónense, hagan preguntas, revisen los estudiantes, ayúdense en que si tienen algún institución o si tienen alguna dependencia, como en el Ecuador manejamos el DESE, nos ayudemos con el DESE. Y si en su país tienen alguna dependencia de alguna institución que sea parte del gobierno o particular, se ayuden también ustedes, ¿sí? Para que también ustedes puedan generar y también ustedes puedan ser los primeros que se den cuenta cuando ingresa un niño a clase. Es importante esto. Rediseño una unidad con duda. Dentro del mes genere, haga pequeñas cosas, pequeños cambios. El qué, el cómo, el por qué. Utilicen una herramienta, cualquier herramienta utilice, sí. Es importante. Y dentro de los 3 meses, pues, cree una herramienta, haga un informe. ¿Qué es? Actualice, que sí se puede. No, no es imposible. Sí. Para terminar mi tema, quería mostrarles, no sé si tenga tiempo, creo que no. La inclusión no es agregar a los que se quedaron afuera, es rediseñar el adentro para que nunca nadie quede afuera. Esta es mi parte y quiero terminar con una herramienta que estoy generando. Algo muy sencillo y muy rápido. Es Profesor Búho. He creado para el alumno y para el docente plataformas muy distintas. Es mi proyecto, está desarrollándose, pero es muy interesante. Eh, Puedo crear, ya creé Josué, ¿sí? Este es mi código que generé.
El código lo genera el panel del docente. ¿Sí? Este es el panel del docente. Tenemos ingresar estudiantes, reporte individual, reporte grupal. Este KT de dominio, manejamos todo lo que es el DUI. Tenemos para la parte de tarea, ¿sí? Las instrucciones, el tipo de actividad que queremos que realice, cuántos estudiantes podemos tener y el tiempo estimado. Esta parte de aquí son donde los estudiantes van a estar y nosotros ya podemos visualizar. ¿Por qué quiero mostrarles algo de esto antes de terminar? Es que nosotros, si ingresamos esta plataforma del estudiante y nosotros creamos un chatbot para los estudiantes, podemos, en parte de mi cuadro he puesto revisar, corregir cuentos, planilla, leer, taller, Ecuador. Si el niño no tiene algo que hacer, lo podemos que lea una leyenda del Cotopaxi y el programa lo va a generar. ¿Sí? Aparte de generar, lo podemos poner en escuchar y va a darnos audio. Es muy importante. Podemos también corregir una frase, algo sencillo para no hacerlo muy. Mamá, estoy feliz, quiero que regreses y me abraces. Sí, el programa genera el texto original y también da el corregido con puntuaciones, con gramática, nos da los errores, ¿sí? Las acentuaciones, la ortografía. Le he puesto una rúbrica y también puedo escuchar. Entonces, estas son las pequeñas cosas que pueden generar los cambios y que nosotros podemos, como docente, controlarlo. No tengo tiempo, pero me gustaría mostrarle cómo es que el docente puede crear esto. El docente crea aquí los estudiantes. ¿Sí? Dislexia, TEA, visual, los crea. Como es un ejemplo, no está interno, pero aquí nos muestra lo que el estudiante Josué ha generado en forma en línea. Lo podemos revisar. Y podemos revisar nosotros que el estudiante realmente esté trabajando y qué ha estado haciendo. Es una de las plataformas que estoy trabajando. Está todavía en desarrollo, pero es muy importante que nosotros como docentes hagamos algo por aquellos estudiantes, que sí se puede, con pequeños casos, con pequeños chatbots, con pequeños hacemos la gran diferencia. Muchas gracias, espero que esté acorde a las expectativas y cualquier cosita, pues ustedes tendrán la situación para cuestionarme. No, pues muchísimas gracias, maestro Jonathan. Gracias por su intervención. Aquí hay varios comentarios en el chat de Berenice, Viviana, Manuel, Constantino, Cadelin, Derlin, que un gran tema. Como bien dijimos, la inclusión es un tema un poquito que tiene mucho para, para, para hacer una reseña crítica. Y bueno, como cito al maestro Manuel Rodas, que debe de existir una transformación del docente para que entienda su rol en el siglo XXI, por supuesto, adecuarnos a las nuevas tecnologías, verlas que es un acompañamiento pedagógico que no nos va a sustituir. Y como usted decía, ¿no? Problemas habrán muchos, hablando desde el contexto en México, problemas económicos, políticos, culturales, pero queda por parte de nosotros esa pasión por la docencia, por compartir, por enseñar, en nosotros no quedarnos de brazos cruzados, sino al contrario, dar más allá de lo que debemos de dar para el bien de nuestros alumnos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes que estamos formando. Muchísimas gracias, maestro Jonathan. Gracias a cada uno Gracias. de los asistentes.